Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, a este programa. Hoy comenzamos con un nuevo capítulo. Hoy comenzamos con la historia de la interpretación, siguiendo ya la saga acostumbrada en el estudio de escatología. Les doy la bienvenida, espero que estén bien todos. Tenemos un material súper interesante. Nos vamos a introducir en la historia de los tiempos de la deportación de Babilonia, del pueblo de Israel, pasando por la era apostólica, llegando, atravesando los 1000 años de oscuridad, la reforma, la teología moderna y el tiempo contemporáneo. Nos va a llevar, no tengo idea cuándo, no tengo idea, pero yo supongo que serán, por lo menos, pueden ser dos o tres programas en esta parte, en estos capítulos, ¿no? En estos capítulos del libro del Dr. Pentecost. Espero que se les esté haciendo ameno. Hay quienes me han dicho, por lo menos dos personas me han dicho que la lectura del libro se le hacía media complicada cuando la hacían solitariamente, digamos, de manera individual, pero que haciendo esta lectura así pausada y frenando y explicando algunas cosas, se hace más comprensible. Yo creo que sí, que la idea es poner al alcance de la mano este material, este contenido que es muy importante. Tengo aquí, como han visto, bueno, cambié el fondo. La intención es darle un poquito de diferencia, de algo que signifique que estamos avanzando o cambiando o progresando. Pareciera que no, pero vamos a ir avanzando y mucho. Y a medida que avancemos, vamos a llegar por ejemplo, después de la historia de la interpretación, vamos a entrar en el método de interpretar las profecías de una manera muy técnica, podríamos decir. El Dr. Pentecost aborda la manera de interpretar la escritura en general, pero también la profecía, y da una serie de principios que vamos a ver de pasada. No es que vamos a hacer un taller de interpretación de la escatología. Creo que vamos a estar en condiciones de hacer eso al final del libro. De hecho, mi idea es comenzar con el estudio de Apocalipsis cuando estemos más o menos en condiciones. La idea es comenzar en algún punto de la lectura de este libro, el estudio de Apocalipsis completo, los 22 capítulos, y hacer coincidir la finalización de la lectura de este libro con el estudio del Apocalipsis. Creo que va a ser provechoso, va a ser interesante. Tengo otros temas también para proponer a su tiempo de estudio. Pero bueno, vamos de a poco, estamos avanzando. Voy a pasar al archivo PDF y tengo muchas cosas, no sé si podré, no me quiero pasar de una hora, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Como pueden ver, tengo aquí el libro, ya estamos en la página 26. Hemos pasado todo el índice, obviamente, sin leerlo, que son muchas páginas. El índice son muchas páginas. Pero bueno, estamos en el capítulo 3, en la historia de la interpretación. Perdón, voy a subir un poquito. Aquí está, la historia de la interpretación, capítulo 2. Y voy a comenzar la lectura. Tal vez en algún momento tengo otros materiales
que están, digamos, fuera del libro, pero que podrían complementar lo que es este capítulo 2. No me quiero ir mucho por las ramas con San Agustín, pero bueno, en la medida en que se haga llevadero, probablemente lo cite. Pero bueno, vamos a empezar, así no perdemos tiempo. La idea, como saben, es estar 1 hora más o menos y vamos a ver hasta dónde llegamos. Capítulo 2, historia de la interpretación. Dice el doctor Pentecost: por cuanto la disputa básica entre el premilenialista, acá dice premilenarista, pero una mejor traducción sería premilenialista. El premilenialista, ya nos vamos a acostumbrar a esta terminología, es la escuela que considera que Cristo, en su promesa inminente de regresar por los suyos, va a hacer una irrupción en la historia. Esto es lo básico y fundamental que hay que asociar con el premilenialista. Quiere decir que Cristo va a venir antes de establecer esos 1000 años de reinado en la tierra, el reino de Dios en la tierra. Entonces, por cuanto la disputa básica entre el premilenialista y el amilenialista, que es el que directamente cree que es una alegoría, ¿no? El reino de Dios en la tierra, dice, no, eso no. Es por causa de la hermenéutica, de interpretar esto y llevarlo a la práctica, de interpretar las profecías y llevarlas, darles una interpretación, digamos, para el tiempo presente. Es necesario estudiar el desarrollo de los dos métodos, el literal y el alegórico, o como habíamos visto en el capítulo anterior, el método normal de interpretar y el místico. Son estas dos cuestiones, ¿no? Hay que estudiar el desarrollo de los dos métodos diferentes de hermenéutica sobre los cuales estas interpretaciones descansan, a saber, el literal y el alegórico, o el normal y el místico, ¿ok? Para poder establecer la autoridad del método literal. Tengo un pelito acá de mi gata, ahí está, ahí lo encontré, porque tenía a mi gata arriba de los hombros, yo tengo el busito este lleno de pelo, y suelta un poquito de pelo ese gato, y el pelo en la lengua es complicado, y yo trato de no tener pelos en la lengua, menos en esta materia. Así que bueno, vamos con el origen de la interpretación. ¿Dónde empieza esto? Origen de la interpretación. Todos los estudiantes de la historia de la hermenéutica, generalmente están de acuerdo en que la interpretación comenzó en el tiempo del regreso de Israel del exilio babilónico bajo la dirección de Esdras, como se registra en Nehemías 8, 1 al 8. Lo voy a leer a esto en un segundo. Cuando termine de leer el párrafo vamos a leer eso. Tal interpretación fue necesaria, primero que todo, debido al largo periodo de la historia de Israel en que la ley mosaica estuvo olvidada y descuidada. El descubrimiento del olvidado libro de la ley por Hilcías, el sacerdote, en el reinado de Josías, esto fue antes de la deportación de Babilonia, lo colocó otra vez en un lugar de prominencia por breve tiempo. La ley. La ley dijeron un día, che, acá encontramos un libro, no tengo la Biblia acá, bueno, acá encontramos un libro. ¿Qué es esto? Es el libro de la ley. Por causa de esto estamos acá. Somos lo que somos por causa de este libro, pero estaba olvidado en el templo. Hace mucho que no lo abrimos, está lleno de polvo. Bueno, el sacerdote lo encontró y la ley entró en el centro de la escena de Israel
pero como bien dice aquí, por un breve tiempo fue. Solo para volver al olvido durante los años del exilio, que para los de Jerusalén fueron 70 años en Babilonia, ¿no? Fue necesaria la interpretación, además, debido a que los judíos habían reemplazado su lengua nativa por el arameo mientras estuvieron en el exilio. Imagínense, en 70 años tenés más o menos entre 2 y 3 generaciones de judíos que perdieron el lenguaje. El hebreo se perdió. Comenzaron a hablar arameo y cuando volvieron y sus escrituras sagradas estaban en hebreo, no podían entender absolutamente nada. Hubo que hacer uso de una interpretación. A su regreso, las escrituras eran ininteligibles, no se podían entender. Eran ininteligibles para ellos. Fue necesario que Esdras les explicara las escrituras olvidadas e ininteligibles al pueblo. No cabe duda que la interpretación de Esdras fue una interpretación literal de lo que había sido escrito. Les voy a leer ese pasaje que tengo por acá. Dice Nehemías 8:1 al 8. Esto fue cuando ya el pueblo regresa del exilio y se empieza a establecer de nuevo en Jerusalén y bueno, comienza todo. Parte de esto tiene que ver con el permiso de la reconstrucción de los muros y del templo, de lo cual estuvo hablando José Luis en el video anterior, sobre las 70 semanas de Daniel. Dice Nehemías 8:1. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés, que Jehová mandó a Israel. Y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido para escuchar, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Flor de lectura se mandó, en presencia de hombres y mujeres y entendidos, gente que pudiera entender, no párvulos, digamos, no infantes, sino gente de los jóvenes, los niños que ya estaban en condiciones de entender. Y leyó a los oídos de todo el pueblo que estaban atentos al libro de la ley. Imagínense, habían vuelto de 70 años de esclavitud, podríamos decir, y no tenían ni idea cuál era su propia historia, sus libros sagrados, quién era Dios. Esdras, dice, el escriba, estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él, a su mano derecha, estaban Matatías, Sema, Anaías, Urías, Hilcías, Maasías, y a su mano izquierda, Pedaía, Mesael, Malquías, Asum, Asbadna, Zacarías y Mesulán. Versículo 5, Nehemías 8:5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová con el rostro en tierra, se postraron, una costumbre oriental. Y dice, fíjense, y Jesúa, y Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabad, Anán, Pelaías, levitas, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba en su lugar.
y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Era un comité de traducción el que tenían ahí. Si reconstruimos un poquito esta escena, es muy interesante, no me quiero ir por las ramas porque después no terminamos más, pero se puede imaginar la cantidad de gente que había en una plaza, muy ordenados, muy organizados, y estaban los principales sacerdotes sobre esa plataforma. Alguien daba lectura, ¿no? En este caso veíamos cómo se daba la lectura, y los intérpretes traducían lo que se decía a diferentes grupos de personas que seguramente estaban al alcance de su proyección verbal, ¿no? Esto es algo muy parecido a lo que pasó en el día de Pentecostés. Si ustedes ven en el día de Pentecostés, cuando por obra y milagro de Dios, Pedro está predicando y los otros judíos que vienen de otras partes del mundo, prosélitos también, escuchan, no es que están escuchando a Pedro, pero en realidad si ustedes se dan cuenta, hay un montón de gente que está escuchando lo que está diciendo Pedro y a su vez está haciendo la traducción a diferentes grupos de lo que es el mensaje de Pedro. Y la gente que escucha dice, lo escuchamos hablar en nuestra lengua, las maravillas de Dios. Fue algo parecido, el método, ¿no? La forma de organizarse fue algo parecido, pero acá la cuestión pasa por el hecho de que la interpretación, sin dudas, no cabe duda de que la interpretación de Esdras fue una interpretación literal de lo que había sido escrito. Número 2. ¿Cómo era la interpretación judía en el Antiguo Testamento? Esto es algo que podemos ver leyendo la Biblia. La misma interpretación literal fue un rasgo sobresaliente de la interpretación del Antiguo Testamento. Jerónimo, al rechazar el método literal escrito de interpretación, llama a la interpretación literal judía, lo cual significa que fácilmente puede llegar a ser herética, y dice, esto está entre comillas, no sé si alcanzan a ver, pero lo repito. Jerónimo, considerado un padre de la iglesia, hay muchos padres que habría que ponerlo entre comillas. Al rechazar el método literal escrito de interpretación, dice, llama a la interpretación literal judía, la cual significa que fácilmente puede llegar a ser herética, y dice repetidamente que es inferior a la espiritual, a la mística. Parecería que el método literal y el método judío de interpretación fuesen sinónimos en la mente de Jerónimo, ¿no? Jerónimo asocia la interpretación que hacían los judíos en el Antiguo Testamento con la interpretación literal y dice, no, esa interpretación no es mística, no es espiritual, entonces no, hay que dejarla de lado, porque Jerónimo, como muchos otros padres de la iglesia de la época, hasta el siglo III, etc., eran místicos, estaban influidos profundamente por la gnosis que asoló la iglesia ideológicamente en todo el primer siglo, siglo II, el siglo III, hasta que, la historia cambia un poco. A ver, la gnosis nunca dejó de estar presente. El gnosticismo cristiano llega hasta nuestros días y hace del texto sagrado un texto místico en lo cual no vamos a entrar ahora. Pero estos padres, Orígenes, Jerónimo, hasta cierto punto San Agustín, a ver, lo lamento, pero claro, tengo acá un archivito sobre algunas cuestiones de San Agustín. Me cae justo, lo voy a tener que leer. A ver, yo no es que no esté de acuerdo con San Agustín en muchas cosas. San Agustín en lo que habla acerca de
la soberanía de Dios, las doctrinas de la gracia, la elección, la predestinación, etc., yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice San Agustín. Yo soy agustiniano en ese sentido. Pero en cuanto al método de interpretación con San Agustín estamos en las antípodas. ¿Por qué? San Agustín pronunció 5 reglas para la interpretación. Estas 5 reglas se las voy a simplificar, ni siquiera les voy a leer las 5 reglas, pero tiene la primera que dice la regla de fe. Este principio establece que cualquier interpretación de la Escritura debe estar en armonía con la fe cristiana en su totalidad. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, con la doctrina revelada por Dios, ¿ok? Y transmitida por la Iglesia. Ahí no tan ok. ¿Por qué? Porque la autoridad de la Escritura está en la Biblia, no está en la Iglesia. En la época de San Agustín, siglo IV, San Agustín empezó a someterse bajo la autoridad de una iglesia romana, en ese momento ya, que pretendía ser la autoridad que interpretaba incluso la Escritura. Quiere decir, la autoridad suprema no era ya la Escritura en ese momento, ya se estaba empezando a volcar. La autoridad de la Escritura pasaba a ser autoridad de la Iglesia. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que unos siglos después, la Iglesia se tomó la atribución de reinterpretar Escrituras y decir, como nosotros, la Iglesia, somos superior a la Biblia, nosotros decimos qué dice la Biblia. San Agustín ya estaba desencaminado en esta época cuando decía que cualquier interpretación de la Escritura debía estar en armonía con lo que la Iglesia decía. Ahí estás equivocado, Agustín, ahora lo sabés. Ahora lo sabés, le mando este mensaje a San Agustín. No es así. La autoridad de la Escritura permanece en la Escritura. En ningún momento la Iglesia tiene la autoridad para interpretar la Escritura. Pero fíjense esta otra regla. Fíjense. Dice, la regla número 2 es la regla de la caridad, que es un poco ingenua. Dice que toda regla de amor sugiere que la interpretación de la Escritura debe promover el amor a Dios y al prójimo. Está bien. Regla número 3. La regla de sabiduría. Esta regla enfatiza la necesidad de interpretar la Escritura con sabiduría y discernimiento espiritual. Evitando, dijo San Agustín, escuchen bien, evitando interpretaciones literales o superficiales que puedan llevar a confusiones o errores doctrinales. Bueno, San Agustín consideraba la interpretación literal como una de las interpretaciones más superficiales o bajas de la Escritura. Él era bastante místico y alegorista, San Agustín, y bueno, es lo que hay. San Agustín tiene cosas buenas y cosas flojas. Lo mismo que Orígenes, ni hablar Orígenes, y Jerónimo también, que consideraba que el método judío de interpretación y el método literal eran sinónimos, pero como Jerónimo lo veía con las gafas de la época, en que todo había que leerse místicamente, dice, no, la interpretación que hacen los judíos de la ley es muy literal, la que importa es la mística. Ok. Sigo leyendo. El rabinismo llegó a arraigarse en la nación judía debido a la unión de la autoridad del sacerdote y del rey. El método empleado en el rabinismo por parte de los rabinos, ¿se acuerdan los rabinos en la época de Jesús? Estaba lleno de maestros de la Escritura. El método empleado en el rabinismo por los escribas
no era un método alegórico, sino un método literal, el cual en su literalismo encerraba todos los requerimientos espirituales de la ley. Aún cuando llegaron a falsas conclusiones, no fue por culpa del método literal, sino de la mala aplicación del método por la exclusión de cualquier otra cosa que no fuera la letra misma de lo que estaba escrito. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? El problema con el rabinismo, con los escribas de la época, era que llevaban el método literal al extremo. Ellos se iban, digamos, al extremo de lo literal. De allí que muchos consideran el error de lo que se denomina el hiperliteralismo, ¿no? Está en las antípodas el hiperliteralismo de la mística, ¿no? de la interpretación alegórica. Yo diría que, como siempre, lo que cuesta es encontrar el punto dentro de este espectro, el punto de equilibrio, ¿no? Que es el método literal. El método literal reconoce las figuras retóricas, las ilustraciones, las reconoce y les da la importancia que le tienen que dar, pero no alegoriza toda la escritura, no se va por la mística. Está el método alegórico que alegoriza excesivamente la escritura, y está al otro lado del espectro el hiperliteralismo. Les voy a dar un ejemplo de lo que se llama el hiperliteralismo. Ustedes habrán visto, incluso se ve en la tele, a los judíos en el Muro de los Lamentos rezando con unas fajas de cuero atadas en las manos, incluso acá en la frente, ¿no? Son pequeños estuches de cuero que adentro contienen papelitos con pasajes de la Torá, de la ley. Esas se llaman filacterias, ¿no? Hay otra palabra más técnica que es tefilín, pero son las que se denominan usualmente filacterias. ¿Por qué los rabinos llegaron al día de hoy a atarse en la frente y en las manos los pasajes de la escritura? Incluso les digo más, en la época después del Éxodo, cuando Israel comenzó a hacer toda su peregrinación por el desierto, las casas de los judíos tenían un poste clavado, delante de la casa había un poste de madera tallado en el cual escribían algunos pasajes o algunos símbolos de la ley, de la Torá. ¿Por qué esto? Bueno, no era porque interpretaban la escritura literalmente, sino porque llevaban la interpretación literal al extremo. Por ejemplo, tenemos algunos pasajes, tengo acá, como Deuteronomio, ¿no? Que dice, Deuteronomio 6.8 decía, acerca de las leyes y los mandamientos de Dios, átalos como una señal en tu mano y llévalos como frontales entre tus ojos. Estos mandamientos que te doy, le dijo Dios a Israel en los tiempos de Moisés, ¿no? Pongan estas palabras en su corazón, en su alma, átenlas como una señal en su mano y sean como frontales entre sus ojos. Deuteronomio 11.18. Después tenemos en Éxodo 13.9, te será como señal en tu mano y memorial en tus ojos, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto, etc. Incluso hay pasajes que dicen, creo que tengo un pasaje de estos por acá, me gustaría leer, sí, dice, escribirás esta palabra de Dios, Deuteronomio 6.9, las escribirás en los postes de tu casa y en tus portales. Entonces, ¿a qué voy con esto?
esta gente empezó a interpretar las cosas demasiado literalmente y empezaron a ver cómo podían poner por obra la palabra de Dios en la forma más extrema y radical posible, a tal punto de que en vez de entender la simbología de tener en la mente y en las manos, en las acciones, guiarse por medio de una filosofía en sus vidas que estuviera, digamos, influenciada por las enseñanzas de la ley, pasaron de eso a una religión estúpida, insípida, en la que empezaron a atarse pedazos de cuero con las escrituras, las atarás en tu mano y en tu frente. Bueno, este hiperliteralismo es inútil, no sirve, es tan inútil como la alegorización de la escritura. Pero ustedes me dirán, Diego, a ver, no hace falta que expliquemos eso, realmente hace falta que pasemos tiempo considerando tanto la alegorización o la mística a la cual se llevan algunos la Biblia o al hiperliteralismo. ¿Es necesario que pasemos tanto tiempo, perdamos tiempo en esas cosas? No es necesario. Ya, el sentido común te indica cuál es el camino, ¿no? No hace falta ni siquiera hacer un doctorado en exégesis bíblica para darte cuenta de estas cosas, pero esta es la realidad. Esta es la realidad. Como me decía mi amigo Roberto, que le mando un saludo, acerca de esta cuestión de que las piedras que sacó David del arroyo cuando fue a pelear con Goliat representan los 5 ministerios de la iglesia. Por Dios, ¿de dónde sacan eso? Esa mística increíble, eso es una cuestión fabulosa, eso es fabular, no se puede hacer eso con la escritura, ¿no? Nadie tiene un manual que le bajó Dios, o el ángel Moroni, con un montón de palabras que te muestran las alegorías, un manual de alegoría. ¿Alguien tiene un manual de alegoría que le alcanzó Dios del cielo como para interpretar esas cosas? Pues la respuesta es no. Y estamos constantemente luchando entre la mistificación, la alegorización de la escritura y la interpretación literal, el hiperliteralismo, ¿no? Siempre ahí tratando de ir por un camino coherente con la misma escritura incluso. Tenemos hasta incluso los padres de la iglesia en contra. Los padres de los primeros 3 siglos están en contra de una sana interpretación de la escritura. Algunos me dirán, pará, loco, pará. ¿Cómo va a decir que los padres de la iglesia de los primeros 3 siglos nos juegan en contra en cuanto al método de interpretación? Estúdienlo, fíjense, saquen su conclusión. Yo ya llegué hace rato a esa conclusión. Sigo leyendo. Briggs, un autor, después de resumir las 13 reglas que regían la interpretación rabínica, dice: algunas de las reglas son excelentes, y hasta donde la lógica práctica de esos tiempos llegaba, hace 2000 años, no puede discutirse. El defecto de la exégesis rabínica era menor en las reglas que en su aplicación, aunque no es difícil descubrir en ellas falacias latentes, y no se guardan suficientemente contra fallas de argumento, ¿no? Esta tendencia de la interpretación de la escritura en la época de los rabinos, en la época de Cristo y antes, era una interpretación literal, con sus fallos, por supuesto, con sus tendencias a ir a la letra de la ley, ¿no? Pero era una interpretación literal.
debe concluirse que a pesar de todas las falacias del rabinismo, ellos siguieron un método literal de interpretación. Bueno, vamos al punto número 3, la interpretación en el tiempo de Cristo. Bueno, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? Hablando de tiempo. 35 minutos. No estamos mal, estamos avanzando bastante. Espero que se les haya hecho interesante. Estamos en otro tipo de materia. ¿Cómo era la interpretación en los tiempos de Cristo? La interpretación literal en el tiempo de Cristo. A. Entre los judíos, el método literal de interpretación predominante entre los judíos en el tiempo de Cristo era claramente el método literal. Horn lo presenta como sigue. No se puede probar históricamente que la interpretación alegórica de las Sagradas Escrituras prevaleció entre los judíos desde el tiempo del cautiverio o que fue común entre los judíos de Palestina en el tiempo de Cristo y sus apóstoles. Acá tenemos a Horn diciendo: no se puede probar que el método alegórico era la norma. Aunque el Sanedrín y los oyentes de Jesús frecuentemente apelaban al Antiguo Testamento, sin embargo no dan ninguna indicación de la interpretación alegórica. Ni aún Josefo, fíjense qué interesante, Flavio Josefo, el historiador del primer siglo de la era cristiana, ¿no? Ni aún Josefo menciona algo de ella. Los judíos platónicos de Egipto, bueno, ahí está la fuente del alegorismo, ¿no? Los judíos platónicos de Egipto comenzaron en el primer siglo imitando a los paganos griegos a interpretar el Antiguo Testamento alegóricamente. Filón de Alejandría se distinguió entre los judíos que practicaban este método y Filón defiende este método como algo nuevo y nunca antes oído, y por esta razón se oponían a él los otros judíos. Vamos a hablar bastante de Filón de Alejandría. En Alejandría, por causa de frecuentes problemas que había en la tierra de Palestina, se había forjado una comunidad muy grande de judíos. La comunidad judía en Alejandría era muy importante. De hecho, cuando llega el tiempo del Evangelio, Marcos, el que escribe el Evangelio de Marcos, se establece en Alejandría, se funda una escuela, se predica el Evangelio. De hecho, Marcos es martirizado en Alejandría, muere allí. Muere no a mano de los egipcios, Marcos, a mano de los judíos muere, porque Marcos predicaba el Evangelio, había una parte importante de la comunidad judía que no quería saber nada con el Evangelio de Cristo, y Marcos muere en Alejandría. Interesante. La comunidad judía que vivía en Alejandría estaba muy contaminada con la mística y el platonismo, la gnosis. Entonces, una gran parte de esa comunidad comenzó a utilizar el método de interpretación alegórico que usaban los místicos y dijeron: vamos a empezar a interpretar la ley de Moisés por medio de este método alegórico. Es nuevo, es una novedad, es totalmente diferente a lo que hemos hecho históricamente. Pero bueno, empecemos, porque de esta manera se codeaban con los filósofos y con el movimiento, digamos, de pensadores místicos que había en Egipto, en Alejandría. No nos olvidemos que en Alejandría estaba la biblioteca más grande de todas, había estado, y bueno, esto había hecho de esa comunidad una comunidad muy intelectual, pero mística. Los judíos que estaban ahí dijeron: no nos podemos quedar atrás, vamos a empezar a meterle con la mística a la ley. Y de allí surge este muchacho, Filón de Alejandría,
que se distinguió entre los judíos que practicaban ese método, pero en la época, él era la novedad. Era una novedad en ese momento, la interpretación alegórica. Después el resto siempre había sido literal, normal. A ver si nos explicamos, ¿no? Bueno, sigo leyendo. Jesús, por lo tanto, no estuvo en una situación en la que estuviera obligado a cumplir con una costumbre prevaleciente de interpretación alegórica, ya que este método no prevalecía en ese tiempo entre los judíos, ciertamente no prevalecía en Palestina, donde Jesús enseñó. Los amilenialistas del día de hoy, dice Pentecost en 1950, en los 50, ¿no? Los amilenialistas del día de hoy están esencialmente de acuerdo con esta posición. O sea, en ese momento, no sé hoy, pero por lo menos si son leídos los amilenialistas, los que no creen en el milenio literal, si están más o menos leídos, sabrán que por lo menos en aquella época se entendía, se aceptaba que Jesús usaba un término de interpretación literal. Case, defensor ardiente del amilenialismo, admite, dice así: indudablemente los antiguos profetas hebreos anunciaron el advenimiento, la venida, de un día terrible de Jehová, cuando el antiguo orden de las cosas desaparecería repentinamente. Esto es algo que el Nuevo Testamento sigue anunciando. Basta con leer el apóstol Pedro, que dice que vendrá el día de Dios y los elementos ardiendo serán fundidos. Case, ¿qué estás leyendo, Case? ¿No leíste el Nuevo Testamento que dice lo mismo? Podés leer los evangelios en los cuales Jesucristo habla de un juicio inminente sobre este sistema. Pero bueno, indudablemente los antiguos profetas hebreos anunciaron la venida de un día terrible cuando el orden antiguo de las cosas desaparecería repentinamente. Más tarde, los profetas predijeron un día de restauración para los desterrados, cuando toda la naturaleza sería milagrosamente transformada y un reino ideal de David establecido. Esto es lo que afirmamos, esto está en la Escritura, esto no se ha cumplido todavía. Los videntes de tiempos subsiguientes describieron la venida de un verdadero gobierno celestial de Dios cuando los fieles participarían de bendiciones milenarias. Los cristianos primitivos esperaban ver pronto a Cristo regresando en las nubes, así como lo habían visto en sus visiones, ascendiendo literalmente al cielo. En cuanto al uso de este tipo de imaginación se refiere, el milenialismo bien puede reclamar propiamente que es bíblico. Bueno, Case, te felicito, llegaste a una conclusión honesta, sincera intelectualmente, y dice, sí, bueno, después de todo lo que dice el Antiguo Testamento, lo que cree la iglesia primitiva, es que un día el reino de Dios se iba a materializar, y que iba a irrumpir la historia, cortando por lo sano, digamos, haciendo borrón y cuenta nueva. Esto es así y lo sostenemos que es así, porque esto es consistente con el resto de las enseñanzas del Nuevo Testamento, especialmente las epístolas de Pablo. Sigue diciendo Case: incuestionablemente, algunos escritores bíblicos, está hablando de los que escribieron el texto sagrado, esperaban un fin catastrófico del mundo. Incuestionablemente, dice Case. Algunos escritores bíblicos esperaban un fin catastrófico del mundo. Ellos describían los días de penosa angustia como inmediatamente precedentes
a la catástrofe final. Proclamaron el retorno visible del Cristo celestial y esperaban ansiosamente la revelación de la Nueva Jerusalén. Case, que es un amilenialista, hasta acá bien, hasta acá bien. Cualquier intento de evadir, dice Case, estos rasgos literales del concepto bíblico es fútil, es inútil. Desde los días, a ver, voy a mover el texto. Desde los días de Orígenes, escuchen bien, desde los días de Orígenes, ciertos intérpretes de la Escritura han tratado de refutar las expectaciones o las expectativas milenarias, afirmando que aún las declaraciones más sorprendentes acerca del regreso de Jesús deben entenderse figuradamente. Desde los días de Orígenes, ya nos vamos a encontrar y vamos a charlar. Orígenes, padre de la iglesia. Yo no sé si incluso fue creyente, fue un verdaderamente convertido. Yo no sé si estaba regenerado Orígenes. A lo mejor me equivoco, no soy nadie para juzgar eso. Pero en base a lo que dijo de la Biblia, tengo mi duda que haya entendido algo de la Escritura. Tengo mis dudas. Lean Orígenes, fíjense. También se ha dicho que Daniel y el Apocalipsis son obras altamente místicas y alegóricas que no tienen por objeto referirse a eventos reales, bien sean pasados, presentes o futuros, sino que tienen un significado puramente espiritual, como el del paraíso perdido de Milton o el progreso del peregrino de Bunyan. Estos son recursos evasivos, diseñados para poner estas escrituras en armonía con condiciones presentes, ignorando la expectativa vívida de las antiguas. Bastante honesto, Case. Los judíos afligidos del tiempo de los macabeos estaban demandando un fin literal de sus males. Ahora yo me pregunto, ¿por qué los judíos de los tiempos de los macabeos demandaban un fin literal a sus males? ¿Porque se les ocurría? ¿O porque había un cuerpo de escritura en el Antiguo Testamento que interpretaban literalmente que alguna vez David iba a reinar en Jerusalén y iba a poner fin a todo eso? Está claro. Sigo leyendo. Los judíos demandaban un fin literal a sus males, no un fin figurado, dice Case. Y Daniel no les prometió algo menos que el establecimiento real de un régimen celestial nuevo. Es buenísimo, Case, aunque él no cree en esto, pero lo reconoce. Dice, con una vena realista similar, un primitivo cristiano escribió, cita pasaje de la Biblia, veréis al Hijo del Hombre, título mesiánico, Hijo del Hombre, sentado a la diestra de la potestad de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14:62, ¿no? Y otra vez, otro pasaje, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con potencia. Marcos 9:1. Imagínense la conmoción de Marcos si se le hubiese dicho que esta expectación se había ya realizado en las apariciones de Jesús después de la resurrección, o en las experiencias extáticas de los discípulos. Las experiencias estáticas era el momento en el que el profeta entraba en éxtasis y el Espíritu Santo venía sobre él y hacía que el profeta viera una visión o profetizara. Estas son las experiencias extáticas que se veían en el Antiguo Testamento, incluso en el tiempo intertestamentario, incluso en
en la iglesia primitiva, en los apóstoles, ¿no? Esto ya no es más, ya no hay más éxtasis, el canon está completo. Pero imaginémonos, dice Case, la conmoción de Marcos si se le hubiera dicho que lo que él profetizaba no es que iba a venir, sino que ya se había cumplido en el pasado. O en las experiencias de éxtasis de los discípulos en Pentecostés, o en la salvación de los cristianos individualmente a la hora de la muerte. ¿Y quién puede imaginar la sensación de Marcos si también se le hubiese dicho, en cierto estilo moderno, que su predicación del regreso de Cristo habría de cumplirse en la Reforma Luterana, en la Revolución Francesa, en el avivamiento de Wesley, en la emancipación de los esclavos, en el esparcimiento de las misiones extranjeras, en la democratización de Rusia o en el resultado de la actual guerra mundial? Los premilenialistas están debidamente justificados en su protesta contra aquellos opositores que alegorizan o espiritualizan pasajes bíblicos de sentido propio, reteniendo así los pasajes bíblicos entre tanto que pervierten completamente su significado original. Nadie discutiría que el literalismo de los intérpretes judíos era idéntico a la interpretación gramática histórica de hoy en día. Por ser un literalismo decadente, había torcido todo el significado de la escritura. Esto hay que reconocerlo. Bien observa Ram. El resultado neto de un buen movimiento comenzado por Esdras fue el de una interpretación hiperliteralista degenerada. Esdras comenzó bien, poniendo sentido, interpretando literalmente para los judíos que hablaban arameo, algo que estaba escrito en hebreo, ¿no? Pero ¿en qué degeneró eso? En lo que mencioné al principio, en un hiperliteralismo que trataba de forzar la escritura de la ley a la letra extrema de la ley, al cumplimiento extremo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, diezmáis la menta, el comino, el eneldo, y pasan por alto cosas más importantes? Bueno, Jesús se refería a esa hiperliteralización que hacían los escribas en la época esa. Leo entonces, disculpen, leo de nuevo. El resultado neto de un buen movimiento comenzado por Esdras fue el de una interpretación hiperliteralista degenerada, que era común entre los judíos en los días de Jesús y de Pablo. La escuela literalista judía era literalismo en su peor forma. Lamentablemente era así. Era la exaltación de la letra, al punto de que todo el sentido verdadero se perdía. Exageraba crasamente lo incidental y lo accidental, y desconocía o ignoraba y omitía lo esencial, ¿no? Como les decía, interpretaban la ley tan al extremo que tallaban un poste, ¿no? La escribirás la ley en los postes de tu casa. No significaba esto. A ver, escribir la ley en el poste de tu casa significa que los postes, que son las columnas de tu hogar, tienen que estar fundados en la palabra de Dios. Tan difícil no es. Tu casa, tu hogar, tiene que estar fundado en la palabra de Dios. ¿Qué hacían esto? Tallaban en la madera de los postes la escritura. Bueno. Y sin embargo, no se puede negar que el literalismo fue el método aceptado. El mal uso del método no milita contra el método en sí. Esta es una frase para enmarcar. El mal uso del método
no milita contra el método en sí. La falta no estaba en el método literal, sino más bien en la mala aplicación de él. B, entre los apóstoles. Este método literal fue el método de los apóstoles. Farrar dice: la mejor teoría judía, purificada en el cristianismo, toma las enseñanzas de la antigua dispensación literalmente, pero ve en ellas, como lo vio Pablo, la sombra y el germen de futuros acontecimientos. La alegoría, aunque usada por San Pablo una vez a manera de ilustración pasajera, es desconocida para los otros apóstoles y jamás fue autorizada por Cristo. Esto va para los literalistas, que me perdonen, los quiero, somos hermanos. Esto, perdón, va para los alegoristas. Esto hay que remarcarlo. Los alegoristas hoy día se agarran de la alegorización que hace Pablo en el libro de Gálatas. La alegoría de Pablo se usa una vez sola en todo el Nuevo Testamento, a modo de ilustración pasajera, y es desconocida para los otros apóstoles y jamás fue autorizada por Cristo. Lo que ha escrito un erudito sumamente capacitado, Hilderstone, confirma lo dicho. Llegamos a la conclusión de que había un método uniforme, comúnmente adoptado por todos los escritores del Nuevo Testamento al interpretar y aplicar las escrituras hebreas. Es como si todos hubiesen estado en una sola escuela y hubiesen estudiado bajo la dirección de un solo maestro. Pero, dice Hilderstone, ¿estudiaron ellos en la escuela rabínica? ¿Eran leales a Gamaliel o a Hiliel o a algún otro dirigente rabínico? Todo conocimiento obtenible del modo de enseñar común en aquel tiempo es adverso a esta sugerencia. El Señor Jesucristo, y nadie más, fue la fuente original del método. En este sentido, como en muchos otros, Él es la luz del mundo. El que quiera discutir esto, que lo discuta, hay que ver qué éxito tiene. Voy terminando, amigos. Aún tan modernista como fue Briggs, sin embargo, él reconoce que Jesús no usó los métodos de su día, ni siguió las falacias de su generación. Claro, Jesús no era alegorista, olvídate, jamás. Era hiperliteralista, que hacía énfasis en la letra de la ley. Todo lo contrario, lo ves a Jesús en los evangelios corrigiendo a los fariseos. De hecho, sus denuncias más graves son contra los fariseos y sus enseñanzas. Jesús no se guiaba por el método de la época. Jesús tenía la mejor exégesis, y era literal. Él dice, Briggs, los apóstoles y sus discípulos en el Nuevo Testamento usaron los métodos del Señor Jesús, más bien que los de los hombres de su tiempo. Los escritores del Nuevo Testamento diferían entre sí en las tendencias de sus pensamientos. Es verdad, esto podemos ver cómo cada uno tenía algún colorcito diferente, los escritores del Nuevo Testamento, ¿no? Tenían tendencias diferentes en sus pensamientos. En todos ellos, los métodos del Señor Jesús prevalecen sobre los otros métodos y los ennoblecen.
no les fue necesario a los apóstoles adoptar otro método para entender correctamente el Antiguo Testamento, sino más bien purificar de sus extremos el método existente. El método existente corrompido era el hiperliteralismo, ¿no? Depurarlo fue necesario. Si vos depurás el hiperliteralismo, es el literalismo que usa Jesús y que usan los apóstoles. Es simplemente así. Último párrafo. Después ya arrancamos con el surgimiento del método alegórico, con Filón de Alejandría, etc. Pero leo el último párrafo. Repito, no le fue necesario a los apóstoles adoptar otro método para entender correctamente el Antiguo Testamento, sino más bien purificar de sus excesos, de sus extremos, el método existente. Ya que la única cita del uso alegórico del Antiguo Testamento hecha por los escritores del Nuevo Testamento es la explicación de Pablo de la alegoría de Gálatas 4:24, y ya que ha sido previamente demostrado que hay una diferencia entre explicar una alegoría y usar el método alegórico de interpretación, debe concluirse que los escritores del Nuevo Testamento interpretaron el Antiguo literalmente. Bueno, tremendo, alucinante, revelador. Hemos pasado por una selección de textos y de eruditos que han dejado su vida para darnos este panorama a la hora de clarificarnos nosotros en cuanto a cuál es el método que prevaleció en la época de Jesús para interpretar la Escritura. Y ya que Él es la norma, mirar allí, especialmente el legado que Él dejó y la obra del Espíritu Santo a través de los escritores sagrados del Nuevo Testamento. Tenemos una hora, justo, amigos. Espero que les esté interesando, que les guste. Si les gusta, piensen en esto. No les voy a pedir que compartan, que le den like, toda esa pavada. Olvídense de todo eso. Si les gusta, piensen en esto, amigos. Piensen. Me gustaría que cada uno se plantee cómo está interpretando la Escritura, cómo la está leyendo. Yo tengo mis críticas hacia el movimiento cristiano presente, y más que nada mi crítica pasa precisamente por el hecho de que están alegorizando demasiado la Escritura, porque es fácil. La mística, ¿no? La mística está en el ADN humano, toda la mística. ¿Y qué me habrá querido decir el Señor con esto? A ver, ¿y qué me habrá querido decir el Señor con aquello? A ver, acá tengo la Biblia, ¿no? La voy a agarrar porque la tengo que agarrar. El Señor habla por la Escritura, amigos, y no por la mística. Interpretemos literalmente este libro, como Jesús, como los apóstoles, la iglesia primitiva, creía en la venida de Jesús literal, creía en el reino de Dios viniendo en algún momento y estableciéndose en este mundo de forma literal, irrumpiendo este cosmos, lo que la Biblia traduce mundo, este sistema perverso, que el apóstol Pablo, por otra parte, se encarga de definir como un sistema que opera bajo la influencia del maligno. Daniel, como leíamos hace un minuto, prometió la irrupción de un reino celestial acá en la tierra. No es tan difícil. Bueno, estamos entrando en materia. Espero que les esté interesando. Mi objetivo es ser claro con esto y de esta manera influir en quienes estén dispuestos a buscar, a escuchar y a aprender para una mejor interpretación de la Escritura y para una mejor de calidad de vida cristiana espiritual.
Algunos, a veces se nos critica a los que interpretamos literalmente, se nos dice, no, pero ustedes no son espirituales, no, pará. Nosotros somos, yo interpreto la Biblia literalmente y quiero una vida espiritual, pero no mística. Eso es distinto. Eso es totalmente diferente. Así que bueno, amigos, nos estaremos viendo la semana que viene. Con José vamos a estar abordando un tema delicado, que es la naturaleza de, a ver, lo voy a decir mejor, las dos naturalezas de Cristo. Las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Decía José acerca de Jesucristo en el video anterior. Jesucristo no es un híbrido. Es muy interesante porque por causa de esto, muy temprano en la historia de la iglesia, comenzaron a haber discusiones por parte de grupos que tenían diferentes posturas en cuanto a las naturalezas de Cristo. Un ser humano y divino al mismo tiempo. Y bueno, vamos a entrar un poquito de eso en materia. Vamos a entrar también, a ver, ¿cómo se los puedo adelantar? Hay una influencia por parte de Satanás en un momento de la historia de la humanidad, en Génesis 6, donde Satanás creó una especie de híbrido, que son los gigantes. Y hay toda una cuestión de manipulación genética ahí alucinante. Hombres que tenían 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies, la Biblia nos dice esto, los anaseos, los hijos de Anac, gigantes, como Goliat el filisteo, 2,50 metros, 2,60 metros, monstruos. Génesis 6 parece ser el origen, y Satanás parece ser el origen de toda esta cuestión, ¿no? Pero bueno, lo dejaremos más adelante, es simplemente para tocar un poquito eso, despertarles curiosidad, porque vamos a estar hablando de los gigantes, vamos a estar hablando de la naturaleza de Cristo completamente única y diferente, un Dios hecho hombre que mantiene las dos naturalezas en su mismo ser. Es una cosa alucinante. José tiene intenciones de entrar en este tema tan complicado que le deseo la mejor suerte, porque la verdad es un tema complejo, pero es apasionante. Y bueno, ahí estaremos con él. Probablemente el sábado que viene vamos a estar con Manuel. Que tenemos problemas de coincidir con los horarios de trabajo con Manuel para grabar. Pero yo creo que el sábado que viene vamos a grabar, vamos a aprovechar, creo que vamos a hacer varias grabaciones para que a ustedes no les falte también la cuestión de creacionismo. Así que bueno, amigos, estos son esfuerzos que estamos haciendo desde esta humilde casa para que ustedes tengan un material interesante, digno de escuchar. Les mando un abrazo, cuídense y nos estamos viendo.